Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Le damos la bienvenida a Isidro Cisneros, nuestro colaborador en temas de filosofía que nos hacen pensar y ver más allá de lo que está dentro de nuestro entorno. Adelante, Isidro, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. El día de hoy, en mi Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, vamos a hablar sobre la política. Y para ello, queremos proponer una obra que fue publicada en la ciudad de Turín por la casa editorial Einaudi en este 2020, que lleva por título Política, una introducción filosófica, y cuyo autor es Stefano Petrucciani, profesor de filosofía política en la Universidad La Sapienza de Roma, en donde dirige el departamento de filosofía. La obra ofrece una visión clara y estructurada de la filosofía política contemporánea, abordando tanto sus fundamentos teóricos como los desafíos actuales. El autor define a la política como una práctica social fundamental que se mueve entre el realismo del poder y los valores normativos de la justicia, la tolerancia y la libertad. No la reduce ni a un mero juego de poder ni a una aplicación directa de principios éticos, sino que la concibe como el espacio en que las sociedades deciden colectivamente cómo organizar su convivencia, cómo enfrentar los conflictos y cómo buscar la legitimidad. La política implica tanto conflicto como deliberación racional dentro de marcos institucionales. La obra se divide en tres partes: la política entre el realismo y los valores, donde explora la relación entre política y ética, así como la centralidad del poder, el conflicto y la violencia en la política, destacando las perspectivas del realismo político. En segundo lugar, los principios de la justicia política, donde analiza las grandes teorías como el liberalismo, el socialismo y la democracia, y cómo éstas han influido en la formación de los estados constitucionales modernos, con sus logros y limitaciones. Y en tercer lugar, por último, propone un concepto de cosmopolítica para referirse a la política más allá del Estado, donde aborda cuestiones globales que trascienden las fronteras estatales, como el cambio climático, las migraciones, los derechos humanos y la justicia económica global, proponiendo una reflexión sobre un nuevo cosmopolitismo. El autor analiza las tensiones entre el realismo político, que ve a la política como una descarnada lucha por el poder, y la visión normativa de la política en cuanto ámbito regulado por los principios de justicia. Refiriéndose a la obra de Carl Schmitt, Max Weber y Hannah Arendt, el autor destaca cómo el poder, el conflicto y la legitimidad se encuentran en el centro de la vida política. También aborda el pensamiento político moderno a partir de la obra de John Rawls, Michael Sandel y Charles Taylor, que son representativas del liberalismo, del comunitarismo, del republicanismo y de la democracia deliberativa, para examinar cómo estos modelos intentan articular la justicia, la igualdad y la libertad dentro del marco del Estado constitucional. También evalúa los límites del modelo liberal en un mundo de desigualdades persistentes. El autor analiza a los autores contemporáneos de la política como Jürgen Habermas, Martha Nussbaum y Thomas Pogge para estudiar los problemas que trascienden las fronteras nacionales en un intento por pensar la política y la justicia más allá del Estado nacional. Además, considera necesario pensar la política desde una filosofía crítica que combine diagnóstico de la realidad y la orientación normativa. Destaca el papel del liberalismo igualitario propuesto por John Rawls, pero también señala sus límites frente a los problemas globales y las desigualdades estructurales. Reivindica el valor de la democracia deliberativa como modelo político que combina el pluralismo con la racionalidad pública, subrayando la importancia de instituciones que hagan efectivas las libertades formales. También considera que la política tiene dos planos. De un lado, el ámbito específico al cual pertenecen las instituciones y las estructuras políticas, ya sea el gobierno o el parlamento. Y del otro lado, la acción política en torno al proceso decisional, que son propiamente las actividades políticas. Agrega que la política se vincula con las cuestiones que regulan la vida colectiva,
política para asegurar la coordinación pacífica de las diferentes acciones humanas a través de normas vinculantes. Esta es la que el autor considera la esfera funcional de la política. Por lo tanto, afirma que lo que caracteriza la dimensión política es que realiza la función de regular y coordinar con normas obligatorias las acciones y los comportamientos de los individuos. Todo esto sin olvidar que la política es la actividad que se refiere a la adquisición, la organización, la distribución y el ejercicio del poder en el ámbito de un Estado o incluso entre Estados. Por otro lado, ya sea que se le observe desde el punto de vista de las instituciones o desde el punto de vista de las acciones, aparece irremediablemente el nexo entre política y poder. La política proporciona un sentido que orienta las vidas y los comportamientos individuales, asegura un orden, es decir, una coordinación pacífica y ordenada de las acciones de los individuos, y además ofrece una modalidad para la solución pacífica de las controversias, evitando que la sociedad se vea afectada por el conflicto violento, el desorden, la anarquía y la desestructuración de la cohesión social. Por ello, la política representa, como bien mencionaba Aristóteles, una práctica y una ciencia arquitectónica. Alberto. Así es, muchas gracias a Isidro Cisneros por este análisis que nos presenta en su biblioteca mínima del buen ciudadano.